Le habla el pastor Carlos Machado. Saber que hemos confesado con la boca al Señor Jesús y haberlo hecho de manera pública, demostrando que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que le hemos aceptado a Él como Salvador, nos da la vida eterna. Pero también después de haber creído en Cristo, tenemos que entender lo que significa que la sangre haya sido aplicada en nuestra vida. Es necesario que el creyente, el cuerpo de Cristo local, comprenda el valor de la sangre de Cristo aplicada a la vida personal del convertido. La sangre de Cristo es la única fuente de salvación y sin la sangre no puede haber redención. Pero no es un asunto de aplicarse uno mismo la sangre, es un acto que es aplicado por otro que es santo y sin pecado. La frase "me cubro con la sangre de Cristo" o "la sangre de Cristo" o "que la sangre de Cristo me cubra" y otras tan popularizadas solamente reflejan la ignorancia bíblica y teológica de la mayoría de cristianos. La sangre de Cristo no es una cosa, no es un elemento que cualquiera puede aplicarse así como que así sin haber tenido el verdadero conocimiento. La sangre de Cristo es el precio más alto jamás pagado y obviamente es solamente aplicado por aquel que la ofreció y la derramó. La importancia de la sangre de Cristo se ve en la frase del apóstol Pablo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. ¿Cuál es la eficacia de la sangre de Cristo? He escuchado a muchos hablar de la sangre del Salvador Jesús. En este mismo capítulo dedicamos un espacio para hablar de la sangre derramada, pero es preciso esclarecer la eficacia y aplicación de la sangre de Cristo a nuestro. La sangre de Cristo es el pago más alto jamás pagado a alguien. La sangre fue ofrecida a Dios. La sangre de Jesús no tenía pecado ni tenía maldad alguna. Él estaba libre de iniquidad, de rebelión y de pecado. Era completamente santo. Jesús es la única persona humana que reunía los requisitos para ofrecerse como sustituto de los pecadores, porque la sangre de Cristo satisface absolutamente las demandas de la justicia de Dios por el pecado y satisface la justicia de la ley que nos condenaba. Cuando creemos, la sangre es suficiente para satisfacer la justicia repetida de Dios, para mantenernos en comunión, como usted puede notarlo en el curso del perdón bíblico. Fue gracias a la sangre del Cordero que el ángel de la muerte esquivó a los primogénitos israelitas, como nos lo dice Éxodo 12:13.
Esta realidad tipológica nos revela varias verdades sobre la sangre de Cristo que tenemos que entender, comprender y aplicar en nuestra vida. En primer lugar, la sangre de Cristo nos restaura la paz con Dios. Según Romanos capítulo 5, versículo 1, Dios nos restaura la paz con Él por la justificación, que es un resultado directo y único de la sangre de Cristo. Lo podemos leer en Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 9. Esta paz no es sentir paz, es obtenerla mediante la declaración judicial del juez que nos declara libres y por tanto con paz delante de Dios. No es un sentimiento, es una declaración legal a nuestro favor. En segundo lugar, la sangre nos redime perdonando los pecados. Pablo dijo en Efesios 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Los pecados son pagados cuando creemos en Cristo, debido a su riqueza de gracia. Luego, la confesión de los pecados después de la salvación son igualmente perdonados por la gracia mediante el sacrificio perfecto que ha logrado librarnos de la condenación del pecado. En tercer lugar, la sangre nos limpia de todo pecado. Esta es la más maravillosa verdad de las Escrituras en relación a nuestra condición personal. Siendo pecadores, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Desde que creemos, la sangre logra limpiar nuestro pecado pasado, el pecado judicial, de una vez y para siempre, y desde entonces ya no tenemos condenación. Pero en cuarto lugar, la sangre no solamente nos libra judicialmente y no solamente nos limpia de todo pecado, sino que la sangre nos libra de este mundo. Pablo dice que cuando creemos, la sangre aplicada nos da la liberación de este siglo malo. Es decir, somos libres del sistema mundano materialista y comenzamos una nueva vida espiritual al lado del Señor Jesús, como lo dice Pablo en Gálatas 1:4. En quinto lugar, la sangre nos acerca a Dios. Debido al pecado del hombre, la creación misma fue condenada y destinada a la destrucción. El hombre, pecador por naturaleza, no puede reconciliarse con Dios de ninguna manera, por lo que le es necesario que alguien nos reconcilie con aquel que es santo y perfecto. Jesús es esa persona que nos reconcilia con Dios. El apóstol Pablo dice que Dios, por medio de Cristo, quiere reconciliar todas las cosas a sí mismo, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses 1, 20 al 22. La sangre, es decir, su cuerpo de carne por medio de la muerte, es lo que nos reconcilia con Dios. No por nuestras obras, sino por el sacrificio suficiente y eficiente de Cristo mismo en la cruz. En sexto lugar, nos da libertad de entrar a la presencia de Dios. Según Hebreos 10, 19 al 22, es su sacrificio, el derramamiento de su sangre y el sufrimiento de su cuerpo, que es lo que ha logrado la libertad para acceder a la presencia de Dios. En el tipo, el lugar santísimo era reservado solamente para el gran sacerdote una vez al año. Pero ahora en Cristo, nuestro gran sacerdote, que ha entrado una sola vez y para siempre, ha logrado el acceso continuo e ininterrumpido a la presencia de Dios para todos aquellos que han creído en Él como Salvador. En séptimo y último lugar, la sangre nos perfecciona para siempre. La seguridad eterna de la salvación está presente en la sangre derramada. El sacrificio de Cristo es tan suficiente que todo aquel que cree en Él es eternamente salvo. A esta salvación segura se le llama perfección, el acto por el cual Dios nos da una nueva vida y nos regenera, como dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aunque la sangre de Cristo ha sido dada para salvarnos, no obstante, la sangre tiene como objetivo principal satisfacer la justicia de Dios. En su justicia, Dios debe castigar el pecado, pero en su amor, Él no desea que nadie perezca. Y la única solución posible fue la sangre derramada de Cristo, ofrecida voluntariamente por Él en la eternidad. Pero la sangre de Cristo no solamente nos acerca a Dios, y no solamente nos da una vida con Él, sino que la sangre de Cristo condena al diablo.
La sangre, es decir, el sacrificio completo de Cristo, es un acto divino que salva al hombre, que se ofrece a Dios y que produce un juicio sobre el diablo mismo. Recordamos que el diablo es el acusador de nuestros hermanos, como dice Juan en Apocalipsis 12:10, y es el padre de mentira, como dijo Jesús en Juan 8:44, y es el primero de todas las criaturas que se rebeló contra Dios, como nos lo dice el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. La Escritura, por tanto, nos revela que el sacrificio de Cristo logró que los salvos fueran libres del dominio de Satanás, como expresó el apóstol Pablo, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Dios, mediante el sacrificio de Jesucristo, nos puso de su lado y juzgó a Satanás, quien perdió sobre nosotros toda potestad. De ahora en adelante, los creyentes en Cristo somos libres y pertenecemos al reino de luz. Ya el acusador no nos puede acusar y no estamos sujetos ni somos objeto de condena alguna, como nos dice Pablo en Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 34. Cristo nos redimió, es decir, nos compró legalmente con su sangre, como nos dice Colosenses 1:14, y esto lo ha hecho a cada individuo que ha creído en Él. De la misma manera, Él compró a su iglesia, a cada una de ellas, con su sangre, como dice Hechos 20:28 y 1 Corintios 6:19 al 20. Porque cada miembro de una iglesia verdadera ya ha sido salvado y redimido, y por lo tanto la iglesia formada solamente por creyentes, por almas redimidas, es una iglesia comprada con sangre. Ahora bien, ¿qué produce la sangre de Cristo en el creyente? La cruz de Cristo ha satisfecho la justicia de Dios y ha logrado dar paz ante un juez justo y un pecador condenado. Pero la cruz también satisface la necesidad nuestra al perdonar y limpia la culpa de nuestras almas. La sangre de Cristo limpia la culpa. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 leemos: «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo». Aunque muchos creyentes ignoran la conciencia, la importancia de tener una conciencia limpia delante de Dios es fundamental en el servicio espiritual que debemos darle y en la paz del corazón que vamos a experimentar como sus hijos. Por esta razón, la Escritura afirma que todo creyente puede gozar de una conciencia limpia de obras de muerte, es decir, de la religiosidad que solamente produce esclavitud y condena. Un creyente en Cristo debe estar libre de su condena de la religiosidad, de la cual la mayoría de personas vive cautivo. La sangre de Cristo no solamente limpia la culpa de todos los individuos que han creído en Él, sino que santifica a la iglesia como un cuerpo. La iglesia local es regularmente el objeto de ataques de personas que no quieren congregarse, que han sufrido un revés dentro de ella o han visto demasiada hipocresía en ella. Pero a pesar de la hipocresía, de la falta de santidad o de la vida espiritual de muchos individuos que van a la iglesia de Jesucristo está santificada por la sangre derramada, es decir, ha sido apartada para sí mismo, tal como dice el apóstol Pablo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:12. Hay una separación a favor por la gracia de la sangre derramada de Cristo, que está bendiciendo, santificando y protegiendo a cada iglesia local. Tanto el pastor como el creyente en general deben formar una conciencia de la importancia de la obra de la cruz y tener así una conciencia adecuada de lo que significa la iglesia de Jesucristo. En lugar de ver a los hipócritas y sumarse a ellos, el creyente debe ver a Cristo y demostrar que sí hay salvos de buen testimonio e iglesias llenas de la gracia de Dios. No hay que olvidar que una iglesia bautista es una iglesia local y es una iglesia no universal. Es una iglesia que entiende y comprende su posición y entiende también su misión en medio de este mundo. Pero también la sangre de Cristo produce acercamiento a Dios a todos aquellos que han creído. La palabra reconciliación es muy importante en las Escrituras. No podemos ser libres sin comprender la reconciliación. La reconciliación es la que nos acerca a Dios.
Esta reconciliación produce en nosotros tres cambios fundamentales. En primer lugar, nos restaura la comunión con Dios. Estando lejos de Dios, la reconciliación por el perdón judicial nos da la luz y nos hace estar en paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23. En segundo lugar, la sangre nos acerca a Dios porque nos produce comunión entre los creyentes. La comunión con Cristo es la esencia de la comunión cristiana. Un cristianismo sin Cristo en el centro carece de toda comunión, como nos dice Juan en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6. En tercer lugar, nos restaura nuestro acceso a Dios, porque antes de la caída el hombre tenía acceso pleno y completo a Dios sin intermediario alguno, como lo leemos en Génesis capítulo 1, versículos 27 al 31. Pero desde la caída era necesario un intermediario elegido según los parámetros divinos. Pero cuando Jesús vino y se ofreció como nuestro intermediario perfecto, nuestro acceso a Dios es restaurado por la fe en Cristo y tenemos libertad de acercarnos a Él de manera completa y libre, como nos dice Pablo en Hebreos 10, 19 al 22. En cuarto lugar, la sangre nos perfecciona para siempre porque nos ha colocado en una posición de privilegio con Jesús. El sacrificio no solamente restaura el acceso a Dios, sino que nos asegura para siempre como perfectos delante de Él, como dice Hebreos 10, 14. Pero en todo esto es muy interesante notar que la sangre no solamente santifica al individuo, la sangre no solamente santifica a la iglesia, y la sangre no solamente nos acerca a Dios. La sangre de Cristo está aplicada contra el mismo Satanás. Ya vimos que Satanás está condenado en la cruz. Pero una verdad mal interpretada por el grueso del pentecostalismo y el carismatismo, así como de muchas otras sectas, es que Satanás mantiene una lucha contra Dios desde tiempos inmemoriales. Pero bíblicamente Satanás está vencido desde la cruz, ya fue juzgado y condenado, solo espera la aplicación de la sentencia divina contra su pecado. No porque él pudiese luchar contra Dios antes de la cruz, sino simplemente porque en la justicia de Dios él debe juzgar de manera correcta. Pero Satanás nunca ha podido estar, ni ha podido tampoco vencer en nada a Dios. Jesús fue muy claro al respecto cuando habló de la obra que Él estaba haciendo en la cruz, cuando dijo en Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11, lo referente a la obra del Espíritu Santo. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. En este texto, Jesús enfatiza el Evangelio y deja en claro que parte de este Evangelio es la verdad de que Satanás está juzgado, porque el juicio se produciría en la cruz del Calvario. La sentencia que el diablo ha recibido le ha destronado, y dice la Escritura que el diablo sufrirá el juicio de Dios en muchas áreas de su ser y de su existencia. En primer lugar, Satanás ha perdido el poder sobre la muerte. En Hebreos 2.14 se afirma que el diablo tenía el imperio de la muerte, una referencia no a la muerte física, sino a la muerte espiritual de las personas por causa del pecado, porque denota que la muerte misma es un poder que se enseñorea de ella. Romanos 5.12, Romanos 6.9. El poder que la muerte tiene lo manejaba Satanás en el sentido de que él es el autor del pecado y por ello también es el autor de las consecuencias del pecado. Obsérvese lo que Jesús dice sobre toda fuerza del enemigo en Lucas 10:19. Satanás adquirió sobre el hombre, por la ley de Dios, según Génesis 2:17 y Romanos 6:23, el poder de la muerte mediante el pecado del hombre, siendo la muerte el verdugo del pecado y el hombre, volviéndose cautivo lícito de Satanás, él, el diablo, tenía autoridad sobre la muerte. Pero Jesús, cuando muere en la cruz, hizo suyo ese poder de la muerte condenatoria y así despojó al poderoso, como nos dice Romanos 14:9. El poder de la muerte era manifiesto. Quien manejaba dicho poder, escondido bajo el mismo, se declara aquí con el nombre de Satanás, porque siendo Satanás quien engañó a Eva, el hombre, al pecar voluntariamente, hizo que la muerte entrara en el mundo, como dice Pablo en Romanos 5:12. Y así Satanás logró adquirir un poder sobre la humanidad que de otra manera no hubiera podido obtener.
En segundo lugar, Satanás queda anulado como acusador. Aunque Satanás sigue acusando a los creyentes, incluso lo hará hasta el final de los tiempos, como dice Apocalipsis 12:10, en la vida del creyente estas acusaciones son inválidas y sin efecto alguno. Pregunta Pablo en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Para luego afirmar que la justicia de Dios es tan efectiva y completa que ya nadie nos puede acusar, ni siquiera ese diablo que nos rechaza, porque Jesús intercede por nosotros y nos ha justificado por su muerte en la cruz, como nos dice Romanos 8:31-34. Satanás ya no tiene el poder acusador que ejercía antes de la cruz, que nos podía hacer daño. En tercer lugar, Satanás queda relegado a la resistencia del creyente. Aunque muchos viven actualmente con temor de Satanás, la verdad del Evangelio es muy clara. Él huirá de vosotros, porque la resistencia a sus acciones le impiden las acciones sobre la voluntad del creyente, según 1 de Pedro 5, del 8 al 9, y Santiago 4:7. En cuarto lugar, Satanás está atado en muchas áreas. Jesús ha atado al hombre fuerte y ahora está siendo saqueado de sus bienes por la fuerza del Evangelio de Cristo. En Mateo 12:29, el Señor se refiere al hombre valiente en referencia a Satanás. Este hombre debe ser atado para que pueda ser saqueado. En Lucas 11:14 al 21, Jesús deja en claro que este hombre fuerte es Satanás, quien tiene su atrio en paz al tenerlo guardado. Pero cuando viene uno más fuerte que él y es vencido, le quitan sus armas y reparten sus despojos. Maravillosa verdad de la grandeza de Cristo sobre Satanás. Jesús no lucha contra Satanás, él ha vencido al diablo ya y él siempre ha sido un vencedor. Nosotros batallamos contra huestes espirituales de maldad, pero todas ellas están ya vencidas por el poderoso Jesús. Y siendo sus hijos, es imposible que Satanás nos vuelva a encarcelar nunca más. El maravilloso Evangelio de Jesucristo nos demuestra a un diablo vencido. No hay nada más en él que un puñado de entusiasmo contra una gran derrota efectuada en la cruz del Calvario. Satanás atacará a todo creyente fiel y la prueba y la tribulación en contra de los hijos de Dios. Pero por eso Jesús dijo en relación a nuestras vidas, sufriendo en un mundo convulsionado y decadente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Ante la derrota que el diablo ha sufrido en la cruz del Calvario, él no tiene más objeción más que servirle a Dios y hacer lo que él ha determinado y lo que él le permita hacer. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en él y que por la fe tenemos la seguridad de nuestra salvación y por lo tanto estamos eternamente salvos, podemos estar completamente seguros que la vida en Jesucristo es una vida de victoria y nunca es una vida de derrota. En medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras angustias, la sangre de Jesús no solamente ha sido efectiva y no solamente ha sido aplicada para santificarnos como individuos y santificarnos como iglesia, sino que ese sacrificio perfecto ha logrado que seamos más que vencedores y que Él, y solamente Él, sea el que vence y el que siga venciendo en nuestras vidas para su gloria y para su honra. Satanás está vencido por Jesús y Satanás no puede triunfar sobre la cruz. Él, habiendo propiciado y habiendo buscado la manera de que Jesús no muriese en la cruz, no pudo evitar el sacrificio magnífico de la cruz. Entonces, en su derrota, ha hecho que mucha gente crea que fue Satanás quien envió a Jesús a la cruz porque pensaba que podía destruirlo con la muerte. Pero la Biblia enseña que Satanás envió a Pedro para que reconviniera con él para que no fuera a la cruz. La Biblia enseña que Satanás en más de una ocasión intentó que Cristo nunca llegara a la cruz, porque Satanás sabía que la muerte en la cruz era su sentencia final. Mas Jesús llegó como Dios lo había previsto y habiendo muerto en la cruz logró salvación eterna para todo aquel que cree. ¿Cree usted en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Ha tenido usted la seguridad de su salvación y tiene usted el gozo de la vida eterna? Si no es así, le animo para que haga la oración y le diga: Señor Jesús, en este momento reconozco mis pecados, mi debilidad. Sé que Satanás es un hombre fuerte, pero sé que tú eres más fuerte que él. Sé que tú has vencido en la cruz y que tu sacrificio es suficiente. Te entrego mi corazón y te pido que entres en él para recibirte como Señor y Salvador, para que tú seas glorificado en mi vida.
En el nombre de Jesús me arrepiento de mis pecados y confieso delante de ti que eres mi Salvador y que eres mi Señor. En el nombre de Jesús. Si usted oró con fe, Jesús ha venido a su corazón y el Espíritu Santo vive en usted. Y si realmente ha nacido de nuevo, usted tiene que buscar una iglesia y reunirse con los hermanos, con las personas que han creído en Jesucristo y adorar a aquel que le ha redimido. Usted tiene que entender el proceso del bautismo y usted tiene que entender el proceso del discipulado. Usted tiene que entender el estudio de la palabra de Dios. Dios le quiere ayudar para que usted pueda crecer y para eso Dios ha provisto de una iglesia local. Le animo a que busque una iglesia bautista de sana doctrina y que pueda usted reunirse allí y tener el crecimiento con todos los que aman al Señor. Y usted que es hijo de Dios y asiste a su iglesia, sea fiel, manténgase firme con los ojos puestos en Jesús, porque ninguna iglesia, ni ningún pastor, ni ningún predicador podrá guiarle hasta el final más que Cristo Jesús. Satanás fue vencido, Cristo ha triunfado y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor Jesús esté con usted y que su paz y su gloriosa presencia le acompañe en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, le pido que sea fiel a Él. La derrota que el diablo ha sufrido en la cruz del Calvario, Él no tiene más objeción más que servirle a Dios y hacer lo que Él ha determinado y lo que Él le permita hacer. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Él y que por la fe tenemos la seguridad de nuestra salvación y por lo tanto estamos eternamente salvos, podemos estar completamente seguros que la vida en Jesucristo es una vida de victoria y nunca es una vida de derrota. En medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras angustias, la sangre de Jesús no solamente ha sido efectiva y no solamente ha sido aplicada para santificarnos como individuos y santificarnos como iglesia, sino que ese sacrificio perfecto ha logrado que seamos más que vencedores y que Él, y solamente Él, sea el que vence y el que siga venciendo en nuestras vidas para su gloria y para su honra. Satanás está vencido por Jesús y Satanás no puede triunfar sobre la cruz. Él, habiendo propiciado y habiendo buscado la manera de que Jesús no muriese en la cruz, no pudo evitar el sacrificio magnífico de la cruz. Entonces, en su derrota, ha hecho que mucha gente crea que fue Satanás quien envió a Jesús a la cruz porque pensaba que podía destruirlo con la muerte. Pero la Biblia enseña que Satanás envió a Pedro para que reconviniera con él para que no fuera a la cruz. La Biblia enseña que Satanás en más de una ocasión intentó que Cristo nunca llegara a la cruz, porque Satanás sabía que la muerte en la cruz era su sentencia final. Mas Jesús llegó como Dios lo había previsto y habiendo muerto en la cruz logró salvación eterna para todo aquel que cree. ¿Cree usted en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Ha tenido usted la seguridad de su salvación y tiene usted el gozo de la vida eterna? Si no es así, le animo para que haga la oración y le diga: Señor Jesús, en este momento reconozco mis pecados, mi debilidad. Sé que Satanás es un hombre fuerte, pero sé que tú eres más fuerte que él. Sé que tú has vencido en la cruz y que tu sacrificio es suficiente. Te entrego mi corazón y te pido que entres en él para recibirte como Señor y Salvador, para que tú seas glorificado en mi vida. En el nombre de Jesús me arrepiento de mis pecados y confieso delante de ti que eres mi Salvador y que eres mi Señor. En el nombre de Jesús. Si usted oró con fe, Jesús ha venido a su corazón y el Espíritu Santo vive en usted. Y si realmente ha nacido de nuevo, usted tiene que buscar una iglesia y reunirse con los hermanos, con las personas que han creído en Jesucristo y adorar a aquel que le ha redimido. Usted tiene que entender el proceso del bautismo y usted tiene que entender el proceso del discipulado. Usted tiene que entender el estudio de la palabra de Dios. Dios le quiere ayudar para que usted pueda crecer y para eso Dios ha provisto de una iglesia local. Le animo a que busque una iglesia bautista de sana doctrina y que pueda usted reunirse allí y tener el crecimiento con todos los que aman al Señor. Y usted que es hijo de Dios y asiste a su iglesia, sea fiel, manténgase firme con los ojos puestos en Jesús, porque ninguna iglesia, ni ningún pastor, ni ningún predicador podrá guiarle hasta el final más que Cristo Jesús. Satanás fue vencido, Cristo ha triunfado y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor Jesús esté con usted y que su paz y su gloriosa presencia le acompañe en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús,
le pido que sea fiel a Él, ¿sí? Y tener el crecimiento con todos los que aman al Señor. Y usted que es hijo de Dios y asiste a su iglesia, sea fiel, manténgase firme con los ojos puestos en Jesús, porque ninguna iglesia, ni ningún pastor, ni ningún predicador podrá guiarle hasta el final más que Cristo Jesús. Satanás fue vencido, Cristo ha triunfado y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor Jesús esté con usted y que su paz y su gloriosa presencia le acompañe en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, le pido que sea fiel a Él en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, le pido que sea fiel a Él, fiel a Él.